marchado justo 3 días después de la muerte de don Francisco Giner de los Ríos. Lo escribió el 21 de febrero de 1915 y bueno, es un poema lleno de sentimiento, un recuerdo a la persona, a su obra y sobre todo a esa sierra de Guadarrama a la que tanto amó. ¿Cómo se fue el maestro? La luz de la mañana me dijo: van 3 días que mi hermano Francisco no trabaja. ¿Murió? Solo sabemos que se nos fue por una senda clara diciéndonos: hacedme un duelo de labores y esperanzas. Sed buenos y no más. Sed lo que he sido entre vosotros. Alma. Vivid. La vida sigue. Los muertos mueren y las sombras pasan. Lleva quien deja y vive el que ha vivido. Nunca sonar, emudeced campanas, y hacia otra luz más pura partió el hermano de la luz del alba, del sol de los talleres, el viejo alegre de la vida santa. Oh, sí, llevad, amigos, su cuerpo a la montaña, a los azules montes del ancho Guadarrama. Allí hay barrancos hondos de pinos verdes donde el viento canta. Su corazón repose bajo una encina casta, en tierra de tomillos donde juegan mariposas doradas. Allí el maestro un día soñaba un nuevo florecer de España. Tremendo. Bien, don José Luis Mora García, que podemos considerar un amigo, Hombre. Hoy nos hablará de Francisco Giner de los Ríos como conmemoración del centenario de su muerte el 18 de febrero de 1915. El profesor Mora es coordinador responsable del Grupo de Investigación Historia del Pensamiento Español e Iberoamericano de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha dirigido los siguientes proyectos: Pensamiento Filosófico Español en las revistas filosóficas, científicas y culturales afines. La primera escuela de Madrid, proyectos 1, 2 y 3, el eslabón intermedio, Ramiro y María de Maeztu. Ha sido miembro de los siguientes proyectos: El Quijote en la cultura europea, mito y presentación, la filosofía de lo mexicano, pensamientos, política y cultura en México, música y ciencia en el pensamiento español y iberoamericano en el siglo X y Unamuno y Europa. Coordina el programa de doctorado en estudios hispánicos, lengua, literatura, historia y pensamiento. Es representante del departamento en la Comisión de Seguimiento del Grado de Filosofía. Es presidente de la Asociación de Hispanismo Filosófico y dirige la revista de Hispanismo Filosófico, Historia del Pensamiento Iberoamericano. Académico correspondiente de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce en Segovia, la cual pudimos visitar de su mano en nuestro primer viaje cultural en 2010, que vamos a repetir al cabo de 5 años el próximo sábado. Asignaturas impartidas: grado, Historia del Pensamiento Español Iberoamericano, Filosofías de la Educación Contemporánea y Antropologías Españolas Iberoamericanas, y máster en Literatura de la Memoria, Filosofía y Literatura en el Pensamiento Español. Cada año gozamos de la presencia del profesor Mora, por lo que le tenemos que agradecer que hoy se encuentre entre nosotros. Nada. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, me voy a sentar porque quiero leerles algunos textos, si no podría hablar desde ahí, pero aquí el único mérito es su amistad, ¿no? Es el único mérito que puedo aducir. Y no sé yo qué puedo enseñarles después de un curso tan intenso donde todos ustedes han sacado matrícula de honor, ¿no? A diferencia de la universidad, donde como tiene consecuencias económicas solamente se puede dar un 10% de matrículas de honor a los estudiantes, ¿no? O sea, 1 por cada 10, ¿no? Pero aquí se puede hacer una justicia completa y dar matrícula de honor a todo este grupo de la Universidad Popular de Tres Cantos. Si ustedes miran hacia atrás seguro que sienten vértigo de todo lo que han hecho a lo largo de estos años. Así que el gozar de su amistad, el que me inviten cada año a estar un ratito aquí con ustedes
y ya me gustaría poder venir más, pero en fin, a veces es difícil encontrar más huecos, pero ya me siento enormemente complacido, y hacerlo en un día como hoy, en que tratamos no solamente la figura de Giner de los Ríos, sino toda una tradición española a la que me voy a referir, porque lo que voy a hacer es contextualizar un poco y tratar de ver por qué la institución y qué era lo que intentaba suturar en el momento en que nació, ¿no? Al estudiar la geografía y la historia, hay que procurar despertar en las niñas el sentimiento de amor a la tierra donde se ha nacido, a la ciudad, a la región y a la patria, dándoles un claro concepto del patriotismo y de los deberes de civilidad. Todo ello partiendo del amor a los padres y al propio hogar. Les haré ver que la patria es las leyes que nos protegen y garantizan nuestras vidas, el idioma que hablamos, la herencia de las virtudes y valores que recibimos y la tradición de nuestros hombres ilustrados, héroes, sabios, grandes reyes y santos que consagraron su vida al engrandecimiento de ella y cuyo ejemplo debemos imitar. Les daré a conocer que no sirve solo a la patria y se es héroe dando la vida en una batalla por defenderla, sino ofreciéndole nuestro diario trabajo y el cumplimiento estricto de nuestros deberes, laborando en la rectitud de nuestra conducta y el esfuerzo de nuestro trabajo para que se engrandezca y prospere. Esta era la nota de preparación de la clase que iba a dar al día siguiente doña Araceli Alarcón, madre de María Zambrano, en el Colegio Santa Eulalia de Segovia, el 3 de octubre de 1923, un mes después de que Primo de Rivera implantara el directorio militar en septiembre. La lección que dio el 31 de enero de 1924 estaba dedicada justamente a la elección de alcaldes, y verán lo que tenía preparado doña Araceli para sus niñas. El objeto principal de esta lección será despertar en las niñas el sentimiento de ciudadanía y hacerles ver la gran importancia que para la ciudad y para la nación tiene el que los ayuntamientos estén formados por personas cultas, y no solo cultas, sino trabajadoras y austeras, y la gran inmoralidad que constituye el que su elección no se rija por normas de justicia. Intentaré, con motivo de esta lección, en el intento de fomentar en el espíritu infantil los sentimientos de ciudadanía y patriotismo y de aclarar el concepto de patria, inculcándoles el deber que todos tenemos de contribuir a su florecimiento y buena administración. Que los delitos cometidos contra ellos son, si cabe, más graves que los cometidos contra un solo individuo, pues afectan a muchas personas, a todas las que constituyen la nación y al honor de ésta. Es indispensable cumplir fielmente con todos nuestros deberes de ciudadanía, deberes múltiples que pueden concretarse en uno solo: austeridad y pureza de conducta y gran amor y obediencia a sus leyes. 31 de enero 1924. El día 21 de marzo, la lección que les impartió a sus niñas de la escuela graduada de la Escuela de Santa Eulalia tenía el siguiente guión. Con motivo de celebrarse mañana la ceremonia de jura de bandera, saben que en Segovia está la Academia de Artillería, que luego suprimiría, por cierto, Primo de Rivera. Con motivo de celebrarse mañana la ceremonia de jurar la bandera, los soldados de la guarnición de esta capital, les explicaré a las niñas
el valor y significado de este acto. Les describiré la sencilla y breve ceremonia y trataremos después del deber que todo español tiene de ser fiel a su patria y defenderla en todos los momentos, sirviéndonos esto para fomentar el concepto de patria que procuraré elaborar y crear en la conciencia de las niñas en todas las ocasiones oportunas. Les diré que somos humanos en cuanto tenemos patria, en cuanto pertenecemos a un conjunto espiritual de seres que tienen un mismo pasado histórico, y unas mismas leyes que regulan su vida. La patria es lo que nos da la personalidad ante el mundo, así como la familia nos la da ante la sociedad del pueblo en que vivimos. Y lo mismo que para ella es una persona sin padres ni apellidos, es para el mundo un ser que no tiene patria. Así, en el pueblo donde vivimos, para distinguirnos y señalarnos entre los demás, tenemos un nombre propio y luego los apellidos. ¿Quién eres?, nos dicen, fulano de tal, y así, ante el mundo, nuestro apellido es el de nuestra patria. ¿Quién eres?, nos pregunta el extranjero, fulano de tal español. Y a ella, a la patria, a sus leyes, le debemos nuestros derechos de hombres. 21 de marzo de 1924. Bueno, pues doña Araceli no formó parte propiamente de la institución, pero sabemos por su hija que formaba parte del espíritu de la misma, y que todos ellos contribuyeron, como ha dicho aquí algunos amigos, Antonio Jiménez, a quien han podido ver explicar todo el pensamiento de Giner, desafortunadamente ya fallecido hace 6 años, colega de la Complutense, y también Juan López, colega de la Universidad de Cádiz, que estudió a Federico de Castro, uno de los krausistas de la Universidad de Sevilla. Todos ellos tuvieron este sentido de patria. Y sin embargo, doña Araceli Alarcón no murió en su pueblo. Doña Araceli Alarcón murió en París, murió exiliada, ¿no? Y quienes defendieron la libertad de cultos, les quería haber traído para verlos proyectados, pero se me ha olvidado esta mañana en la universidad, os lo puedo mandar. En diciembre de 1868, con letra manuscrita, Gumersindo de Azcárate, que ha sido nombrado en el documental, el propio Nicolás Almerón, Francisco Giner, cuya firma está aquí en la esquina, Julián San del Río, José Fernández González, que ha salido ahí como profesor de Giner en Granada, y toda la lista de nombres que están aquí, firmaron el siguiente manifiesto a favor de la libertad de cultos. Los que suscriben declaran su opinión a favor de la libertad de religión y de la igualdad de cultos. Comprende la primera, la libertad de religión, la profesión, la enseñanza, la propaganda, la discusión en toda la materia religiosa, realizada por todos los medios de publicidad, de reunión y de asociación, bajo todas sus formas, y el ejercicio público y privado de todos los cultos, sin intervención ninguna del Estado en el régimen interior de las iglesias. Comprende la segunda, la igualdad de cultos, la perfecta igualdad de todos los cultos ante el Estado, con supresión de toda protección y de todo ejercicio favorable de cada uno de ellos. Y se obligan a constituirse en asociación permanente para defender y propagar estos principios hasta lograr se realicen en nuestra patria. Diciembre de 1868. Bueno, pues si doña Araceli murió en París, todos estos firmantes están enterrados en el Cementerio Civil de Madrid.
Y la institución libre de enseñanza mereció, en un libro publicado en 1937 por Enrique Suñer, que era un médico, un texto titulado Los intelectuales y la tragedia española, el siguiente juicio. Para que este programa ideal, se refiere al programa del franquismo, digamos, hace falta practicar una extirpación a fondo de nuestros enemigos, de esos intelectuales en primera línea, productores de la catástrofe. O sea que Enrique Suñer atribuía a los intelectuales la tragedia de España. Por ser más inteligentes y más cultos, son los más responsables. También son los más peligrosos, porque ellos mantienen y mantendrán probablemente hasta el fin de sus días sus concomitancias con las sectas, de las cuales no pueden desligarse porque en ello les va la vida. Procurarán hipócritamente fingir el arrepentimiento, mas en esencia permanecerán dentro de sus antiguas posiciones, porque el sistema judaico-marxista no suele soltar a los cerebros adecuados para sus propósitos que apresó en sus redes. Cuando se manifiesten los, entre comillas, intelectuales tantas veces mencionados en estas páginas, son las conclusiones del libro, sorprendidos y arrepentidos de los espantosos y repugnantes crímenes que ellos mismos con sus propagandas nocivas desencadenaron, deberá contestárseles con estas palabras traducidas de Il Popolo d'Italia, que era la revista de Mussolini. Los que roban, incendian y asesinan son vuestros discípulos, aquellos que predicaban vuestras ideas y aplicaban vuestro evangelio. Mas, ¿qué hicisteis para detener el carro que se despeñaba por el Desfiladero Rojo? Firmado en Burgos, 28 de febrero de 1937. El año 40 se publica un libro colectivo bajo el título Una poderosa fuerza secreta, la institución libre de enseñanza, donde se recogían artículos que se habían ido publicando en el noticiero de Zaragoza. Simplemente les leo el primer párrafo del último capítulo, que está firmado por Ángel González Palencia, catedrático de la Universidad de Madrid. Desbaratado el tinglado institucionista al dominarse la revolución, para cuyo servicio se levantara pacientemente en el transcurso de varios lustros, habrá el Estado español de resolver acerca de las piezas sueltas de aquel tinglado, construidas en su totalidad con dinero de la nación. La casa matriz, la escuela de niños, que en la calle de Martínez Campos era el núcleo fundamental de la secta, habrá de sufrir la suerte de los bienes de todos aquellos que han servido al Frente Popular y a la Revolución Marxista. Como en los días gloriosos imperiales, podría arrasarse la edificación, sembrar de sal el solar y poner un cartel que recordase a las generaciones futuras la traición de los dueños de aquella casa para con la patria inmortal. Esto, no sé si conocían estos textos, pero bueno, pues así que nos estamos refiriendo a la tradición perdedora de la guerra civil, que no fue la España roja, porque casi no había España roja. En las elecciones del año 31 había un diputado del Partido Comunista, en las del 33 había 3, uno de ellos Ignacio Bolívar, por cierto un gran biólogo. En las elecciones del Frente Popular, de 300 diputados, había 15 diputados del Partido Comunista, ¿no? Así que la tradición perdedora de la guerra civil fue la tradición liberal y la zona próxima del socialismo. Antes se ha citado a Fernando de los Ríos, pues toda esa tradición, ¿no?
Y se produjo un vacío enorme, ¿no? Se produjo un vacío enorme porque, como antes se ha dicho, intelectualmente el periodo que va desde la generación de Galdós, de 1868, a la generación del 68, desde 1870 aproximadamente, hasta la guerra civil, hasta el año 36, pues ha venido en llamarse, yo creo que con acierto, la edad de plata de la cultura española, por cuanto es verdad que hay una nómina de intelectuales de todos los campos del conocimiento de primer nivel, ¿no? Tanto en el campo de las ciencias sociales, como en el campo de las ciencias naturales, como en el campo filosófico, como en el campo estético. Dentro de la estética, desde luego la novela en la primera fase y la poética en la generación del 27, como les digo, forman un número de una importancia que difícilmente puede decirse que haya habido un país que haya concentrado tantos intelectuales de tanto nivel en 3/4 de siglo aproximadamente. Prácticamente los que no fallecieron se exiliaron y, como se sabe, México se benefició de todo este grupo. Y también, como bien saben, el general Cárdenas tuvo la visión de incorporarles a la Universidad Nacional Autónoma de México, y los niños que se exiliaron pues siguieron las enseñanzas en 3 grandes colegios de la Ciudad de México, que fueron el Colegio Luis Vives, que fundó Rubén Landa, un catedrático de filosofía, amigo de Unamuno, que estuvo primero en Salamanca y luego en Segovia, y que, por cierto, formó parte del grupo con Pablo de Andrés Cobos y otro maestro llamado Norberto Hernán, que formaban parte del Partido Republicano en Segovia, y fueron quienes llevaron a Ortega, a Gregorio Marañón y a Pérez de Ayala al Teatro Juan Bravo a la presentación de la agrupación al servicio de la República en febrero del 31, ¿no? Pues Rubén Landa, un gran traductor, fue uno de los fundadores de este colegio Luis Vives, que tuvo un gran nivel. Junto al colegio Luis Vives, el Colegio Madrid y la Academia Hispano-Mexicana, donde me recordaba hace unos 10 días la única discípula viva que queda de José Gaos, una mujer de 92 años, espléndidos años y espléndida mujer, que sigue en activo. Allí no se jubilan propiamente los profesores y están en buenas condiciones de salud y sigue enseñando y dirigiendo proyectos. Pues me recordaba que ella, hija de un ingeniero de las minas de Río Tinto, cuyo padre había ascendido poquito tiempo antes de julio del 36, y por eso habían venido a Madrid, les pilló aquí la guerra, y luego, bueno, de aquí marcharon vía Barcelona, Francia, como tantos otros, a México, que ella había estudiado en esta Academia Hispano-Mexicana, donde dieron clase buena parte de los profesores que se exiliaron, herederos de la institución libre de enseñanza. Aquí quedó la guerra y la guerra mundial a continuación, el golpe de Estado y lo que yo llamo la funcionalización del Estado. Bueno, hoy se sabe que primero la Falange no quería la guerra civil, quería un golpe de orden parecido al de Primo de Rivera, puesto que consideraba que las masas obreras se habían demandado, etcétera, etcétera. El ejército, apoyado en los terratenientes y sobre todo los generales africanistas, iniciaron la guerra, que fue una guerra de exterminio, como se sabe. Entre comillas, lo de legitimación, ¿no? Puesto que nunca un golpe de fuerza tiene legitimación, propiamente, en términos democráticos.
Pero el intento de legitimación se creó a posteriori con la creación primero del partido único, el año 37, cuando Franco mete a todos en el mismo grupo, grupos que entre sí eran bien diferentes, desde los propios falangistas, una vez también reacomodados, los tradicionalistas, la Iglesia, que entra también en liza, etc. Bueno, y el segundo momento de legitimación es la creación del Instituto de Estudios Políticos el año 40. En este Instituto de Estudios Políticos, que hoy es el Centro de Estudios Constitucionales, obviamente, se juntaron pues personas de formación próxima al tradicionalismo, gente que venía de Acción Española, etcétera, pero también vinieron a parar ahí intelectuales que habían formado parte de la órbita de Ortega, es decir, personas que habían sido liberales, que habían evolucionado hacia concepciones fascistas o fascistoides o como se quieran llamar. Ahí estaba pues desde José Antonio Maraval hasta Laín Entralgo, ahí estaba Aranguren, en fin, estas familias. Laín también, gente que, ya digo, se había formado en la órbita de Ortega. Estos intelectuales yo creo que pensaron que el franquismo iba a durar poco y desde luego a la finalización de la Segunda Guerra tenía la esperanza de que las democracias triunfantes iban a derrumbar el franquismo. Fue ingenuo, ¿no? Como saben, también el propio Ortega vino el año 45 a España desde Lisboa y también funda con Julián Marías el Instituto de Humanidades, también un poco herencia tardía de la institución, pensando que iba a convencer a la juventud española para que iniciara una transformación. Bueno, es la ingenuidad del intelectual. Primero, la juventud española en aquellos momentos estaba intentando sobrevivir, quienes asistían a sus conferencias pues era otro público. ¿Por qué les traigo esto? Pues sencillamente porque estos intelectuales, una vez que pasa el 45, hacia finales de los... se inicia la década de los 50, cuando se alivia ya un poco la situación económica. Recuerden que el PIB español del año 51 es el del año 31, ahí hay 20 años de pérdida, por decirlo así, pero en fin, hacia comienzos de los 50 ya no hay tantas urgencias y estos intelectuales se dan cuenta de que no tienen poder político para derribar el régimen militar, pero han tenido una formación con todo este grupo del que hemos visto ahora el documental, o sea, se han formado en esta España de la Edad de Plata, ¿no? ¿Y qué hacen? Pues hacen o planifican una estrategia que es la que yo denomino funcionalización del Estado, es decir, intervenir en aquellos niveles del Estado que no entran en conflicto con las ideas del régimen, pero permiten iniciar lo que tantas veces se ha llamado la modernización de España. Son, digamos, los ajustes que va a traer Rendueles y que luego van a dirigir los intelectuales del Opus Dei, una vez que toman las riendas, supliendo al falangismo, que había ido entrando en desgracia progresivamente, y da paso a lo que hemos llamado la concepción tecnocrática, ¿no? El desarrollismo. El desarrollismo consiste sencillamente en intervenir en los planos que tienen que ver con la economía y con aspectos que no tocan la, entre comillas, legitimidad del modelo político. Por eso lo llamo funcionalización. Es el momento en que se traduce a Wittgenstein, se traduce buena parte de la filosofía de la ciencia europea, etcétera, etcétera. Bueno, este periodo ha sido muy largo si es que lo hemos superado, si es que lo hemos superado. En todo caso, yo creo que los años 60, que son los años del desarrollo del turismo,
y todo esto, ¿no? Cuando se empiezan a crear barriadas obreras en las grandes ciudades, se intenta la supresión de núcleos rurales pequeños, se intenta que la gente pase del sector primario, es decir, el agrícola, el ganadero, al sector secundario, el industrial, pero que realmente lo que hace es pasar al sector terciario, que es cuando empieza el gran desarrollo de Madrid, prácticamente como una especie de islote aquí en el centro de la península, que prácticamente vacía de población las dos Castillas y llena la periferia y produce la emigración de los años 60, durante ese periodo tampoco se sabe nada de la institución libre de enseñanza. Así que, digamos, la guerra corta radicalmente y convierte la institución en el enemigo a batir, según han escuchado en estos dos textos que les he leído, uno del año 37, otro del año 40. Pero luego hay un muy largo periodo en que era casi tabú el nombrar, el traer a la memoria nombres que habían formado parte de esta España que el franquismo llamó la anti-España. O sea que leídos los textos de doña Araceli, se hace muy fuerte, ¿no? Pero así fue. Así que desarrollo económico, transformación de las estructuras económicas, pero sin tocar la legitimidad del régimen. Hasta la Ley General de Educación, que es una ley de corte tecnocrático, que introdujo elementos de corte metodológico, didáctico, basados en el desarrollo de las ciencias sociales, de corte funcionalista, basados en el capital humano, pero muy alejados de toda la tradición institucionista, que era una tradición que estaba vinculada al viejo humanismo, del que ahora les voy a hablar un poquito, español, del cual el franquismo se mostraba más bien crítico, porque, según había propuesto Ramiro de Maeztu, el Renacimiento habría introducido por primera vez en la historia elementos que habrían traído el relativismo, y con el relativismo pues todos los ismos de la filosofía moderna, todos contrarios a la concepción de la Iglesia, ¿no? Así que digamos que esta tradición tecnocrática, este periodo que llamamos como desarrollismo, aun siendo liderado por personas de formación religiosa, de la obra, sin embargo, en absoluto conectaron con la vieja tradición humanista, sino que más bien llevaron a la concepción del hombre como una unidad de medida de un sistema. Así que, claro, en un periodo tan largo como el que ha sido la dictadura de Franco, o sea, dictadura y como se le quiera llamar en sus sucesivas fases, que duplica el número de años del periodo de Mussolini en Italia, que fue del año 23 aproximadamente hasta el 43, en que se inician las revueltas contra Mussolini, una generación y un poco. Hitler es un 12 años, 13 años, es decir, una generación. Aquí desde el año 36, para las zonas de España que quedaron bajo la órbita del ejército de Franco, hasta el año 78, si me apuran hasta un poquito más, estamos hablando de 50 años. 50 años son 3 generaciones. O sea, quiere decir que la España democrática, para recuperar esta tradición que nos trae aquí esta tarde, pues tenía que recuperar ni más ni menos que a los tatarabuelos, pero sin haber conocido casi ni a los padres ni a los abuelos. Es decir, que esto significa que se ha roto la cadena de afecto, y ya hay que recuperar la cadena a través de la investigación, a través de la investigación histórica, y después de investigar hay que reincorporar y familiarizar
a la sociedad española con estos nombres que eran completamente desconocidos. Porque los jóvenes intelectuales que se incorporan a la sociedad española en los años 60, a partir de los 60, cuando empiezan las revueltas estudiantiles después de la muerte de Ortega el año 55, y que llegan al año 70, después del mandato de Lora Tamayo y de Martínez Esteruelas, en fin, ese periodo en el que se produce la eclosión universitaria española, donde España pasa de 400.000 universitarios a 1 millón y pico, pues esos intelectuales prácticamente, salvo excepciones por razones familiares, o por algún contacto personal o algún viaje, en fin, en esto nunca nada se corta del todo, ¿no? Y siempre hubo algunos pequeños puentes, pero en general la sociedad española era ajena a todos estos nombres. Así que la recuperación está siendo muy difícil, ¿no? Muy difícil. La generación de Felipe González, o sea, la generación del Partido Socialista de los años 80, en fin, es fácil siempre juzgar a toro pasado, ¿no? Y yo pienso que pudo hacer más por esta tradición, porque ellos eran los que tenían vinculación, o sea, primero José María Maraval, después los Solana, ¿no? Eran gente que había tenido vinculación con esta tradición. O fueron las urgencias de tipo técnico. Aquí los que somos un poquito más mayores recordamos la famosa reconversión industrial, ¿no? Las urgencias de que la Renfe llegara a punto, ¿no? Todavía queda en la memoria colectiva los retrasos de los trenes, el hacer autopistas o autovías, en fin, prácticamente toda la labor de infraestructuras. Yo creo que eso impidió realmente que conectaran con esta tradición. Y además, concretamente Felipe González, que se formó también en Bélgica, José María Maraval lo hizo en Oxford, para ellos su modelo fue más bien la socialdemocracia alemana, es decir, Willy Brandt, la socialdemocracia sueca, o los Palme, en fin, este tipo de tal manera que el viejo socialismo quedó un poco como propio de la España de la alpargata, de la España analfabeta, es decir, había que ser europeos, ¿no? De tal manera que el viejo dicho orteguiano de España el problema, Europa la solución, que es una tontería, dicho sea de paso, aunque sea una tontería brillante, pues se siguió creyendo en ella y se siguió contraponiendo España a Europa, o sea, la vieja España, la simplificación de España, la identificación de la historia de España con el periodo franquista, que esta es una miopía que esa generación, tanto intelectuales como políticos, yo creo que tuvo, por un desconocimiento de la historia, en cierta manera también porque, como he dicho, sus maestros fueron ya gente de la escolástica, gente del franquismo, no los profesores que naturalmente les hubieran correspondido, que estaban fuera. En fin, por toda una serie de circunstancias, la primera parte del periodo democrático tampoco ha sido muy favorable a la recepción de toda esta tradición del liberalismo, de la institución y del socialismo humanista. Recuerden el sentido humanista del socialismo, que era el título del libro de Fernando de los Ríos. Así que la idea era punto cero, ¿no? Comencemos de cero, ¿no? A unos sectores les interesaba partir de cero porque de alguna manera su pasado no era muy digno, y otros porque o no pudieron o porque pensaban que poco había que hacer en la recuperación de España. España era el país tridentino, era el país de la Inquisición, era el país jesuítico, y por lo tanto lo que había que hacer era modernizar España, esta cantinela que oímos cada vez que alguien sube al poder. La idea de la modernización, sería interesante coger las hemerotecas para ver cuántas veces se ha repetido esto. Así que con esto lo que les quiero decir
es que la recepción de Giner y de toda esta tradición institucionista pues es bastante reciente, y ha significado pues la inmersión en archivos y la recuperación en buena medida de archivos extranjeros, tanto europeos como americanos. Y en esto estamos. Por eso me parece tan loable la labor que ustedes hacen como grupo, porque esto es una labor de largo recorrido, y significa ir transmitiendo a nuestros jóvenes pues esta tradición que considero bien honorable de la historia de España, donde estos escritores, intelectuales, científicos, educadores, no contraponían España a Europa, sino que tenían una visión unitaria de España y de Europa. ¿Por qué la institución? Pues era una asignatura que había quedado interrumpida. Comentábamos ahora, ¿verdad?, aquí cuando estábamos viendo el documental, que uno de los problemas de España ha sido justamente la falta de continuidad, ¿no? O sea, las continuas interrupciones, ¿no? Las continuas interrupciones. Una nación se construye sobre dos parámetros, que son la continuidad y la vigencia. La continuidad y la vigencia. Si una nación no tiene esta posibilidad, por razones complejas, unas veces puede ser por problemas de legitimación desde el punto de vista de las letras, o sea, de lo que es el aparato simbólico sobre el que se construye una colectividad, y ahí pues los discursos filosóficos y literarios, la historia juega un papel fundamental. Otras veces porque las armas vencen a las letras, cosa que ha ocurrido con demasiada frecuencia en nuestra historia. De tal manera que cuando no hay una articulación adecuada dentro del Estado entre las instituciones y su legitimación, sufren tanto los saberes como el propio Estado. Y eso requiere continuidad. La discontinuidad, como digo, fractura, desubica a los saberes e impide la consolidación de las instituciones, cosa que todavía al día de hoy tenemos un cierto déficit. Y la otra pata, lógicamente, es la vigencia. La continuidad sin vigencia se convierte en tradición tradicionalista, ¿no? El concepto de tradición es un concepto que en España se ha cargado de todas las connotaciones peyorativas, cuando la tradición es un concepto básico en la construcción de cualquier grupo humano. El problema es que cuando la tradición se agarra o se vuelve continuamente a un supuesto origen extrahistórico de carácter esencial, bien sea religioso, bien sea caracteriológico o bien sea biológico, es decir, de carácter racial, entonces esa tradición se vuelve tradicionalista y se vuelve dogmática y se vuelve peligrosa. Pero una cosa es la tradición y otra cosa es el tradicionalismo. Para que la tradición se mantenga viva es necesaria la vigencia. La vigencia quiere decir que es estar continuamente abierta a la búsqueda de la solución de los problemas y de las claves y de aquello que todo grupo humano va necesitando en su propio vivir, en su propio desarrollo, ¿no? La vigencia, si no tiene tradición, se vuelve moda. Y la moda pasa, como decía Galdós, como los sombreros de señora, que es también parte de algunas cositas que nos han pasado durante la transición, que hemos confundido modas con concepciones científicas, tanto de las ciencias sociales como a veces de las ciencias naturales, pero sobre todo de las ciencias sociales, como si fueran definitivas.
Bastaría ver ahora la cantidad de modelos propios de la psicología, de la sociología, que han ido pasando desde los años 60, sobre los cuales hemos ido montando sucesivas reformas educativas, ¿no? Y como el viento solano han ido cambiando, ¿no? Porque faltaba este soporte que es al que se remitió la Institución Libre de Enseñanza, que era la apuesta por crear, por construir la nación sobre la continuidad, de ahí la remisión a la historia, ¿verdad? El conocer las ciudades, el visitar los monumentos, el que los estudiantes conocieran sus antepasados, lo que señalaba Araceli a propósito de la historia y de la geografía, y al mismo tiempo estar atentos a las cuestiones del presente. De ahí también, como se ha señalado en el documental, la atención que tuvieron al desarrollo de las ciencias sociales y de las ciencias naturales. Parte de algunos déficits que tenemos del periodo democrático tienen que ver en parte con la duración de un periodo autoritario tan largo, que no solamente redujo la historia a la parte que le interesaba a los triunfadores de la guerra civil, expulsando una parte importantísima de españoles y de la historia de España, que consideró anti-España, ¿no? Sino que además ha habido este componente, ¿verdad?, de moda, porque el problema de las dictaduras no solamente es que olvidan la tradición, eso sería lo menos malo que puede pasar, aun siendo muy negativo. El problema de los gobiernos autoritarios es que pervierten la historia, o sea, descolocan todo el edificio simbólico sobre el que se construye un grupo humano. Reconstruir el valor de las palabras, volver a hacer que las palabras signifiquen lo que debe significar, estamos comprobando que lleva casi medio siglo. Este año hace 40 años de la muerte de Franco, ¿no? 75-2015, ¿no? 40 años, ¿no? Y vemos todavía los déficits que hay, ¿no? Así que la institución tuvo conciencia en el momento en que nació que era necesario, hasta las 8 si les parece, para no cansarles mucho, ¿no? Y luego si quieren hablamos, ¿no? La institución tuvo conciencia de que la historia de España había sido una historia de discontinuidades, y había sido una historia de discontinuidades porque España ha tenido una singularidad, y cuando digo singularidad no tiene nada que ver ni con anomalías, ni con que hayamos sido un pueblo enfermo, ni... las metáforas de tipo médico cuando se aplican a la sociedad son muy peligrosas, ¿no? A veces se ha dicho que España tenía una metástasis y este tipo de cosas, porque claro, la curación de una enfermedad no es igual que la corrección de los problemas sociales, ¿no? Así que las metáforas son un instrumento de conocimiento, a veces necesario, pero hay que utilizarlo con mucha prudencia. Por eso digo singularidad, no digo nada más que singularidad. Como cada país ha tenido su singularidad y no ha habido ninguna construcción nacional que no haya sido difícil, ¿no? Quizás los que han tenido un poquito menos de problema han sido los ingleses, pero todos los demás bastantes, y alguna nación incluso nos han roto Europa hasta 2 veces en un siglo, así que la cosa ha sido bastante dura, ¿no? Bueno, pues la singularidad española consistió en que fue, y verán por qué traigo esto a colación, paso enseguida al 19, la construcción del primer embrión de Estado se hizo sobre la religión católica, ¿no? Eso ha sido una singularidad radical en la historia de España, porque fuimos los primeros que construimos un embrión de unidad, un siglo antes que Francia e Inglaterra, que son 2 estados del siglo XVII, y el siglo XVII ya construye los estados sobre la razón filosófica, la razón científica, pero en la última parte del siglo XV todavía no había el desarrollo de la modernidad que nace en el XVII.
Así que los reyes católicos echaron mano de lo que tenían. ¿Y qué tenían? La catolicidad. Así que todavía no era un Estado moderno, pero se dieron cuenta que no podía existir la fragmentación, que la fragmentación debilitaba, que era necesario la unidad, pero fijaos, me permito tutearos, que de finales del 15 hasta 1620, en 30 años, España pasa de ser Castilla y Aragón a ser el mundo, ¿no? O sea, nos encontramos con un continente entero, y a la incorporación de la Casa de Austria nos encontramos con casi toda Europa central. ¿Qué instrumento tenían de construcción, del mantenimiento de la unidad de un territorio tan extenso? La catolicidad. La Iglesia en ese sentido ha sido la primera sociedad global que ha existido, o sea, el primer elemento de cohesión, ¿no? ¿Qué sucede? ¿O qué sucedió? Pues sucedió, cortando mucho porque esto lo traigo solamente, lo digo porque, por lo que ahora voy a señalar, porque Fernando de los Ríos, cuando una vez en la frontera le preguntaron por su religión, dijo erasmista. Y ahora, a propósito de esto, el erasmismo llega a España en este periodo al que me refiero e introduce la construcción de la conciencia moderna. O sea, no hemos estado en absoluto ajenos a lo que ha sido la fundamentación o lo básico del pensamiento moderno, que ha sido la construcción de la conciencia. Y como esta va a ser la clave de la función de la institución, que es la fundamentación de la libertad de conciencia, por eso me remito aquí, ¿no? España estuvo durante la primera parte del siglo XVI en la construcción de la conciencia moderna. Es el periodo del humanismo. Erasmo tuvo una presencia importante en España, aunque él no vino a España. Fue invitado a Alcalá, pero no vino, pero sí su libro más famoso, el Enquiridion, y buena parte de sus adagios, la traducción del Nuevo Testamento, el famoso Elogio de la Locura, esos eran libros que se leían. Y eso tenía que ver con la construcción del libre examen. Ciertamente Erasmo no cortó con Roma, como lo hizo Lutero. No fue un hereje en ese sentido. Pero las bases de la libertad de la conciencia, o sea, de la eliminación o al menos de la suavización de la Iglesia como institución de mediación entre el individuo y Dios, que era el papel que juega la Iglesia, todo ese debate teológico, eso tuvo presencia en España. Y el Enquiridion, o Manual del Caballero Cristiano, que fue el libro más famoso de Erasmo, fue traducido y fue un bestseller de la época. Toda esta cuestión quedó interrumpida. Y esta idea de interrupción es una idea que ha estado presente continuamente en la historia de España. Y queda interrumpida hacia la mitad del siglo, cuando hacia 1559 la monarquía católica apuesta por mantener la catolicidad como religión de Estado y apuesta por la concepción teocrática y se erige en el brazo ejecutor de los preceptos del Concilio de Trento y mantiene la idea de catolicidad, o sea, la idea del mundo, en un momento en que se van a conformar los estados, y los estados no son el mundo, los estados son unidades más pequeñas, que en la tradición protestante tienen a las iglesias supeditadas al poder civil. O sea, hay iglesias nacionales, no la Iglesia católica. Esto ha marcado la historia de España de manera muy importante.
Bueno, tendría que referirme ahora al papel de los místicos, ya que este año es el centenario de Santa Teresa. Los místicos fueron plenamente modernos, o sea, en el sentido de la recepción agustiniana del Dios en el interior del hombre, y toda esta idea de la construcción de la conciencia como el espacio de la presencia de un Dios que acoge el conjunto de la creación, etcétera, ¿no? En definitiva, la mística fue en buena medida la religiosidad alternativa a Trento. Y de hecho, Santa Teresa no fue canonizada hasta bien entrado el siglo XVII, ¿no? Y como se sabe, todos los místicos tuvieron problemas, ¿no? Tuvieron problemas con la Inquisición. Y al siglo XVI pertenece también la famosa Escuela de Salamanca y todo el desarrollo del derecho de gentes, que ahora se reconoce al padre Vitoria como el gran constructor del derecho internacional moderno, que se llamaba derecho de gentes, importantísimo. Bueno, así que el siglo XVI, que hemos estudiado tan mal, que nos lo han enseñado más bien mal, entre mal y fatal, pues es un siglo clave para entender esto. ¿Por qué? Bueno, pues los intelectuales que van viniendo detrás, unos pertenecen, digamos, a la tradición conservadora, al periodo más conservador, y otros intentan recuperar esta parte de este periodo de la España renacentista que habría quedado interrumpido. O sea, la primera interrupción de la España moderna habría tenido lugar ahí. El mantenimiento de la catolicidad habría hecho que, primero, se produjeran los primeros exilios, judíos, musulmanes, los moriscos, en fin, ¿no? Y que España no pudiera establecerse en los moldes políticos que se empezaban a conformar como parte de la modernidad y al desarrollo de la ciencia moderna. Galdós, en 1907, prologó un libro titulado Vieja España, de José María Salaverría, y en él decía lo siguiente, verán qué interesante. Dice: doña Isabel de Castilla, de quien antes hace un elogio, tuvo en su feliz reinado éxitos admirables. También incurrió en notorios desaciertos. Su principal error fue aquel tenaz empeño en salvar las almas, no sólo de los españoles de su tiempo, sino de todos los que hemos venido después. Este afán de regir las conciencias presentes y futuras es una extralimitación, un abuso de facultades políticas que hoy no puede ser perdonado, decía Galdós el año 7. A tal dislate la llevaron consejeros espirituales dañados de un fanatismo ardiente, visionarios de la imposible unidad de la fe. Bueno, podría explicarles mucho de esto, pero no hay mucho tiempo. Así que esta es la clave. Se ha intentado recuperar, es decir, ha habido momentos históricos en que se han intentado, digamos, recuperar aquel elemento perdido de esta apuesta por la libertad de conciencia. Desde luego, el anterior a la institución fue el final del siglo XVIII, el paso al XIX. Yo hablo de una ilustración interrumpida en España, no de una inexistencia de la ilustración, como muchos han dicho, España, país sin ilustración, entre ellos Ortega, ¿no? Habló de la tibetanización de España, pero ¿cómo va a estar España aislada si España era Europa? Podrían ser muy conservadores, podrían ser lo que fueran, pero no estar aislados, ¿no? Y porque además nuestras guerras civiles han sido todas internacionales, así que por aquí pasaban soldados de todos los países, ¿no? Y la guerra de sucesión de los Austrias a los Borbones pues fue una guerra civil y una guerra internacional.
¿no? Bueno, así que no ha sido un país sin ilustración, pero sí es verdad que la ilustración quedó interrumpida. Como saben, a finales del 18 está conformado un espíritu liberal realmente interesante, el de la Escuela de Sevilla, el de la Escuela de Salamanca, al que pertenecen Manuel José Quintana, Alberto Lista, Cienfuegos, Moratín, Blanco White, del cual voy a decir una palabra ahora, en fin, un grupo de intelectuales que son la base de lo que va a ser la Constitución del 12, ¿no? De 1812. Una Constitución que todos los constitucionalistas señalan como una Constitución moderna, ¿no? Una Constitución moderna. Lo que sucedió fue que en Francia, coincidiendo con la Revolución, se generó un pensamiento reaccionario, es decir, defensor del viejo régimen. Y aun habiendo nacido en Francia, por lo tanto no ser de raíz española, aquí echó muy buenas raíces. De tal manera que buena parte de ese pensamiento reaccionario que defendía la estructura del viejo régimen, pues fue favorecido por algunos sectores de la monarquía de los Borbones, pues después de todo compartíamos monarquía, y por aquí vinieron buena parte de los predicadores de este pensamiento que tenía en su base un fuerte pesimismo antropológico, es decir, que tenía una concepción muy negativa del ser humano y pensaba que la libertad conducía al hombre a una especie de Babilonia y a una especie de animalismo, de tal manera que si el hombre era libre y quedaba fuera de la Iglesia iba a producir una especie de apocalipsis, algo así, ¿no? Bueno, de tal manera que, como se sabe, claro, el bueno de Napoleón, por decirlo coloquialmente, echó leña al fuego viniendo por aquí. Y entonces todo este pensamiento reaccionario, que fue la base del partido servil, sirvió para que desde los púlpitos se incendiara la reacción castiza, españolista, antiilustrada, como reacción hacia lo extranjero, que va a ser un elemento que después va a estar muy presente en todo el pensamiento reaccionario español, y lo está en estos textos del año 37 y del año 40 que les he leído en otras partes. Es decir, y por ejemplo, en el expediente de sanción de depuración a Rubén Landa, este catedrático que estaba en Segovia, testificó en su contra el secretario del instituto, y lo que adujo fue que acompañaba a los extranjeros en sus visitas por la ciudad, ¿no? Porque sabía inglés, sabía francés, así que esta idea de lo extranjero, ¿no? La idea de lo extranjero ha calado, bueno, afortunadamente ya esto ha pasado, ¿no? Pero durante mucho tiempo, y claro, el afrancesado pues se convirtió en enemigo de la patria, ¿no? Así que, digamos, todo el esfuerzo de incorporación al pensamiento moderno que se había realizado durante el siglo XVIII a través de los novatores, y la última parte durante el periodo de Carlos III y un poco de Carlos IV, vuelve a quedar interrumpido. Y como saben, la Constitución del 12, a pesar de que en el artículo 12 señala que la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana y única verdadera, la nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra, a pesar de una declaración tan explícita, el hecho de que la soberanía residiera en la nación, les pareció a los sectores más conservadores que el liberalismo era un pensamiento nefando. De tal manera que el año 14 a quien teníamos aquí era al buen Fernando VII, que excepto el periodo liberal del 20 al 23, por cierto, cuando nos invaden los 100.000 hijos de San Luis no se levanta nadie porque fue una invasión reaccionaria no liberal, pues excepto ese trienio, lo que produjo fue
casi 20.000 exiliados, o sea, todo el que era francesado, así que una nueva interrupción, una nueva interrupción. Las constituciones del año 45 y del año 37 y 45 mantienen básicamente la idea de la religión católica como religión de la nación, y es a partir de la incorporación, como se ha dicho en el documental, del pensamiento krausista, que, como también se ha dicho, incorporó San del Río, a quien el ministro Gómez de la Serna envió a Alemania. Realmente no le envió para que trajera ningún sistema metafísico, esto fue una libertad que él se tomó. El ministro le mandó a Alemania para que estudiara por qué en Alemania las instituciones tenían continuidad y en España no. Eso fue lo que le pidió. Pero bueno, él le pareció que la filosofía de Krause, a quien los liberales españoles conocían a través de sus discípulos y de las traducciones francesas que se habían hecho en Bruselas, era una filosofía interesante para superar estas fracturas, estas rupturas que en la historia de España se habían ido produciendo. La del 16, la del 18, 19, etcétera. Y San del Río trajo este pensamiento que, como ha dicho Juan López en el documental, tenía tres aportaciones muy importantes. Una, que tenía un sentido del individuo, ¿no? El valor del individuo, y que el individuo se componía de alma y cuerpo, pero a diferencia de la tradición religiosa española, que primaba el alma y penalizaba el cuerpo, al que consideraba poco menos que la cárcel del alma y la base del pecado, de las pasiones, etc. Y realmente la salvación consistía en la liberación del alma del cuerpo. La filosofía de Krause establecía que el cuerpo y el alma eran dos principios idénticos en valor, y que estos dos principios que el individuo tenía, los tenía porque se correspondían con dos principios que conforman la realidad en su conjunto, que son el espíritu y la naturaleza. Y el ser que encarnaba ese doble principio de espíritu y naturaleza era Dios. De tal manera que a San del Río, que era un hombre creyente, le pareció que esta filosofía podía ser un buen puente para poder dialogar con la tradición católica, pero que al mismo tiempo que se pudiera dialogar con la tradición católica, se introdujeran los elementos propios de un pensamiento moderno que se basan en la racionalidad y, por consiguiente, en la ciencia. Es decir, que era posible establecer un puente entre la tradición y la modernidad. Es un tema sobre el que se habla continuamente. Y que se superara esta concepción dogmática que había llevado a la intolerancia de la tradición católica. Tenía aquí un texto de Blanco White que ya no les voy a leer, pero Blanco White, el año 24, cuando se aprueba la Constitución mexicana de Iturbide de ese año, que es cuando se constituyen los estados mexicanos, le reprocha a los mexicanos que hayan copiado la Constitución del 12 y mantengan la religión católica como religión de Estado, ¿no? Dice que eso no trae más que malas consecuencias, porque lleva a la intolerancia, lleva al fanatismo. Él apuesta por la defensa de la religión desde la convicción y desde la libertad. Bueno, tengo aquí eso, lo necesitaría más explicación, pero lo dejo porque quiero ir terminando, ¿no? Así que, con todos estos antecedentes, San del Río creyó encontrar en esta filosofía un punto de encuentro. Galdós, el año 85, enviaba a sus lectores de Argentina, donde colaboraba con un artículo quincenal en el periódico La Prensa, un artículo muy interesante titulado El sentimiento religioso en España, que era un poco el eco del debate que se había producido el año 76 y que se conoce como la
la tercera polémica de la ciencia española, donde se habían confrontado Menéndez Pelayo de un lado y José del Perojo y Manuel de la Revilla, en fin, dos neocantianos, no quiero ahora meterles en más líos, por otro, ¿no? Así que Galdós intenta mediar en esa polémica, y en este artículo, que como digo es muy interesante, les puedo dejar la fotocopia por si alguno quiere leerlo, reconoce por un lado que la nación española necesita de la herencia católica, porque en buena medida, buena parte de nuestra producción estética, literaria, artística, incluso Galdós, que era un buen patriota en el sentido tradicional, buena parte de las gestas que los españoles habían hecho, y llegar a Chile, por ejemplo, era una gesta enorme de cruzar los Andes, se había hecho en nombre de la religión católica. Digamos, bueno, no podemos echar por la borda el sentimiento religioso, pero al mismo tiempo no podemos hacer del sentimiento religioso la base de una concepción teocrática del Estado. El Estado tiene que construirse sobre la base de la racionalidad filosófica y científica, ¿no? Y entonces él intenta, como digo, mediar. Así que el año 69, la Constitución del 69, viene a ser la expresión de política de esta filosofía krausista que se desarrolla sobre todo en la Universidad Central, los años 60. En Barcelona, en Cataluña, hubo poco krausismo, muy poco. Allí hubo más bien la recepción del positivismo de Comte, de Littré, por la cercanía con Francia, en fin, todo esto. Pero en Madrid, en la Universidad de Madrid, el krausismo tuvo mucha presencia en los años 60, mitad de los 50 y 60, y es la base de la Constitución del 69, cuyo artículo 21, a propósito de la religión, dice lo siguiente: la nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantizado a todos los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho. Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior. Como ven, bastante suave, muy suave. El proyecto de Constitución del año 73, pues que es la Constitución de la República Federal, simplemente se limita a decir en el artículo 34 que el ejercicio de todos los cultos es libre en España. Y luego ahora les diré una palabrita sobre el año 76. Así que cuando se crea la institución libre, se crea primero como fruto de un fracaso, del fracaso de la Constitución del 69, hay que decirlo así. Hay un libro muy interesante de José María Jover Zamora, un historiador ya fallecido, titulado Realidad y mito de la Primera República, donde analiza con mucho detenimiento cómo toda esta generación, que es la generación de Giner, la generación de Galdós, porque San del Río es del año 14, Giner del 39, Galdós del 43. Estamos hablando de los que tenían 25 o 30 años cuando llega la Constitución del 68. O sea, los protagonistas, ¿no? Galdós venía de Francia, en Alicante se entera del golpe de Prim y viene corriendo como no había el AVE, pero viene corriendo a Madrid porque quiere participar de lo que él creía que iba a ser la construcción de un Estado liberal por fin en España, ¿no? Con la Revolución del 68. Lo cierto es que la Revolución del 68 fracasa, la Constitución del 69, como ven, es bastante liviana y da paso a un monarca extranjero, o sea, ni siquiera se implanta la República, se implanta de nuevo una monarquía que es la de los Saboya. El pobre Amadeo lo tuvieron aquí 2 años, no supieron qué hacer con él tampoco supo saber qué hacer y se marchó. Y el periodo de la República, 11 meses, 4 presidentes, la lucha entre los republicanos que estaban divididos en 3 facciones,
los radicales de Ruiz Zorrilla, los posibilistas de Castelar, los intermedios de Salmerón, en fin. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la filosofía krausista, que era una filosofía de corte idealista, produjo lo que podía producir una filosofía idealista y dejó sin producir lo que una filosofía idealista no puede producir. ¿Me explico? O sea, lo que hubiera podido producir una filosofía más positivista, más, digamos, más concordante con lo que estaba en ese momento desarrollándose en Inglaterra, que era el modelo de Estado al que miraban los liberales españoles. Y lo que puede producir una filosofía idealista es la defensa de la libertad de cultos, libertad de expresión, libertad de cátedra, etc. Esos derechos quedaron plasmados en la Constitución del 69. Pero desde el punto de vista de la construcción de un Estado, con sus instituciones, desde el punto de vista positivo, positivista, es decir, de construcción, pues ahí mostró su debilidad. Su debilidad. De tal manera que, como saben, lo que ocurrió fue que el año 75 lo que teníamos es de nuevo la restauración borbónica y la Constitución del 76, donde señala en su artículo 11 que la religión católica apostólica romana es la del Estado. O sea, después de tantas vueltas y revueltas, habíamos venido a parar casi al principio. La nación se obliga a mantener el culto y sus ministros. Y luego añadía una coletilla para ganarse un poco a los liberales: nadie será molestado en el territorio español por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. Bueno, este es el artículo. Así que este es el momento en el que Francisco Giner, que se ha formado en Barcelona, como han escuchado, que ha estudiado con Fernández y González en Granada, que viene el año 62 de la mano de su tío Ríos Rosas a Madrid, que tiene por lo tanto una formación abierta, una formación jurídica, que entra en contacto con el Ateneo y con los grupos liberales de Madrid, con Galdós entre ellos, se da cuenta, o el diagnóstico que hace es que el primer esfuerzo liberal, que ha sido la Revolución del 68, la Constitución del 69 y el sexenio democrático, ha fracasado porque han fracasado los individuos. Es decir, los españoles no estaban formados para desarrollar un proyecto de Estado liberal. Así que, aprovechando que efectivamente el ministro Orobio les expulsó porque, de acuerdo a esta Constitución, los catedráticos estaban obligados a jurar los dogmas de la Iglesia Católica y ellos eran defensores de la libertad de conciencia, se niegan a jurar los dogmas de la Iglesia Católica, son expulsados. Y es cuando fundan la institución libre de enseñanza. Es decir, ya que no hemos conseguido construir un Estado, construyamos una escuela. O sea, hagamos de la nación una gran escuela, y comencemos por formar individuos. Así que eran reformistas, no revolucionarios, porque la educación actúa siempre reformando, nunca dando saltos en la historia. Y lo que hizo Giner pues fue aprovechar de un lado los principios del krausismo, sobre todo de Froebel, que era el gran defensor de los parvularios, como ha dicho mi amigo Antonio Jiménez en el documental, es decir, comenzar la formación desde niño y crear un modelo que consistiera en un modelo unificado desde los primeros estadios hasta el final, ¿no? Y que superara los viejos defectos de la intolerancia, sobre todo de la intolerancia y de los antagonismos y de la posición cerril en la convivencia, y ello a través de una palabra que va a ser la palabra clave, que es la palabra cultura. Lo que hay que hacer es culturizar, ¿no? Culturizar. Así que crean este centro, que fue un centro modesto, como se ha dicho, como ha dicho Juan López,
con muy poco dinero, con algunos accionistas, y que realmente, vista desde hoy, pues nos parece casi una empresa sobrehumana, porque aquel proyecto que nació en torno al Colegio Internacional, en la calle Miguel Ángel no sé qué número, que luego ya termina en Martínez Campos, pues tuvo un vigor intelectual, espiritual y una voluntad tan recia que contribuyó a construir una intelectualidad de primer nivel en España. Ello trajo consigo, trajo consigo el desarrollo de las ciencias sociales. Ciertamente fue en el marco de la institución donde se empiezan a desarrollar los primeros textos de psicología científica. Ahí se escriben los primeros textos de sociología científica en los años 80, el propio Giner, Urbano González Serrano. Muy importante, el desarrollo de las ciencias naturales. Esta generación es la que pone las bases de la que va a ser la generación de los sabios de Ramón y Cajal, la que López Piñero, un gran historiador de la ciencia, ha llamado la generación intermedia, que es la apuesta por la biología. Así como la física fue la ciencia del 17 y la química lo es del 18, la biología lo es del 19. Para bien, porque favoreció el gran desarrollo de la medicina; para mal, cuando la biología se convirtió en metafísica y favoreció las ideologías que sustentaban la superioridad de unas razas sobre otras, que sabemos dónde terminó. Pero aquí ciertamente puso las bases de lo que se conoce como la Edad de Plata de la medicina española, del famoso Colegio de San Carlos, que está en la calle Santa Isabel, donde se formaron tan grandes médicos de los maestros de Cajal y los discípulos de Cajal. Así que el desarrollo de las ciencias naturales, desarrollo del derecho, desarrollo de la educación, ciertamente apostando por tres realidades: el maestro, el niño y la escuela. El maestro, el niño y la escuela, ¿no? El maestro se va a convertir en el agente fundamental, por eso tiene que estar bien formado. Se crean, ahora haré un poco relación de los centros que se crearon, aunque ya los han oído antes. El niño comienza a tener un estatuto especial, o sea, el niño no solamente es el futuro adulto, sino que el niño, en cuanto niño, es sujeto de derechos y por consiguiente debe ser educado como tal niño. Esto, claro, está apoyado en el desarrollo de la psicología del aprendizaje, la psicología evolutiva, psicología del desarrollo, en fin, todo esto. Y la escuela como un espacio que tiene una cultura propia, que tiene que desarrollar una atmósfera propia basada en la relación pedagógica entre el maestro y el niño. Y el desarrollo de la novela y de la estética. Es que ha sido fantástico. O sea, el nivel de creación de estos escritores, desde Galdós, ¿no?, que es un escritor de un potencial enorme, ¿no? Pero Clarín, Pardo Bazán, luego la generación del 98, la generación del 14, la generación del 27, los pintores de final del siglo, los músicos, los escultores, luego todo lo que es el modernismo, en fin, todo esto pues encuentra el caldo de cultivo aquí en este grupo, ¿no? Por supuesto la música, que no se me olvide, sobre la cual ha hecho una gran tesis una buena amiga que ha sido profesora en la Autónoma un tiempo, Leticia Sánchez, una tesis de 800 páginas, música para un ideal. Y comentábamos antes que Víctor Pliego han recuperado el viejo cancionero de la Institución Libre de Enseñanza, que yo cuando he escuchado esas canciones, como ya las he aprendido de la sección femenina y de la OGE, pues me he llevado una sorpresa de esto que decía antes, de que las dictaduras no solamente olvidan, sino que pervierten, ¿no?, el sentido. Bueno, las humanidades, la historia, la geografía, el paisaje, las ciencias de la naturaleza, todo esto, ¿no? Y todo ello basado, y simplemente lo enuncio, educación versus instrucción, como ha dicho mi amigo Antonio Jiménez. No se puede reducir la formación
al aprendizaje ni a la instrucción. La persona consiste en ser educada. Y ser educada, y esto tiene que ver con lo que les decía al principio de mi intervención sobre el desarrollismo. La educación no puede quedar reducida a una formación metodológica o puramente profesional. El ser humano tiene que ver con valores morales. En definitiva, tiene que ver con el aprendizaje del sentido de la vida. La eficacia es importante, imprescindible, pero la eficacia sin sentido es ciega y convierte al hombre en una máquina. Y el sentido solamente lo puede proporcionar la educación. Educación activa frente a la pasiva, como se ha dicho, educación integral. Esto viene dado de la igualdad de los dos principios. La recuperación de la educación física, la educación como expresión, el dibujo, o sea, no solamente los saberes memorísticos que llevaban a la formación puramente intelectual, sino buscar al ser humano como un sujeto de expresión total. De tal manera que ellos fueron los que introdujeron el deporte en España, etc. Educación en libertad. Claro, la instrucción y el puro aprendizaje, el adiestramiento, no necesitan de la libertad. Más bien lo contrario, ¿no? Pero la educación, en el sentido pleno del término, no existe sin libertad. Por lo tanto, frente a la intolerancia, frente al dogmatismo, frente a la imposición, frente al control de la conciencia, la libertad de conciencia es básica. Educación neutra. Neutra quiere decir ninguna religión será la religión del Estado, todos los cultos merecen respeto, el individuo tiene que ser formado en la tolerancia. Escuela unificada. Escuela unificada no quiere decir estatal ni estatalista, quiere decir que todos los niños tienen que pasar por un proceso homogéneo desde los primeros niveles hasta los estadios, hasta donde se pueda, cada uno, porque la escuela unificada es la base de la construcción de la nación. Si no hay una enseñanza homogénea de todos los individuos de una nación, sencillamente es que no habrá nación. Y finalmente, coeducación y convivencia. Por lo tanto, la superación de la separación de sexos, ¿verdad? Y la convivencia de clases. De tal manera que, aun siendo la institución una agrupación de carácter de clase media, lo que llamaríamos burguesía, sin embargo, yo creo que casi todos ellos tuvieron un sentido social, de tal manera que hubo una zona del socialismo, que es toda esta zona de Besteiro, que fue profesor de la institución, de Fernando de los Ríos, etcétera, que convivió perfectamente con estos intelectuales. Es más, ellos fueron los que crearon el Instituto de Trabajo, y que es prácticamente la base del Ministerio de Trabajo, como saben, no en todos los países, es decir, de los derechos laborales, de la extensión universitaria a la clase obrera, etcétera, etcétera. Y de aquí surgió, como saben, pues toda una serie de instituciones que se fueron incorporando al Estado. Primero el Museo Pedagógico de Cosío, que es una figura tan importante como Giner, la Junta para Ampliación de Estudios, que ya se ha mencionado, del año 7, la Residencia de Estudiantes y la Residencia de Señoritas, que dirigió María de Maeztu a su regreso de Cádiz a partir de 1915 y después de haber estado becada en Alemania, la Escuela Superior del Magisterio, que se funda en 1910, donde habían de formarse los profesores de los maestros, de la cual fue profesor Ortega, y fueron profesores buena parte de los intelectuales de la generación del 14, entre otros Lorenzo Luzuriaga, que es otra persona que daría para otra conferencia. El Instituto Escuela, que se funda en 1918, importantísimo, los congresos pedagógicos, el BILE, es decir, el boletín de la Institución Libre de Enseñanza, etc. En fin, de aquí pues surge toda esta pléyade de intelectuales, de la cual luego forma parte la generación de Ortega,
que yo creo, a pesar de lo que se dice en el documental, yo creo que Ortega fue bastante injusto con esta generación, no le reconoció todo lo que le debía haber reconocido cuando él fue uno de los becarios a Alemania a partir de la fundación de la JAE y fue profesor de la Escuela Normal Superior. Desde luego la generación del 14 es la que da un avance a toda esta pedagogía, incorporando toda la educación activa que se está desarrollando en Europa en esos momentos en el eje Bruselas-Ginebra, en este, digamos, eje francófono, donde se desarrolla el Instituto Rousseau, donde enseña Piaget. Para mi generación, que se nos ha presentado a Piaget como en la cumbre de la psicología española en los años 80, cuando hubo maestros de escuela becados que escucharon a Piaget en Ginebra el año 28. Cuando yo me he enterado de esto no me lo podía creer. Digo, me han hecho perder 40 años de mi vida, ¿no? Así que la generación del 14 es la que, como digo, da un acelerón, le da más sustento científico, le da una vuelta de tuerca, pero es heredera, completamente deudora de la generación anterior. Lleva a cabo una labor importantísima desde el punto de vista de la difusión, el papel de las revistas, la revista España, El Sol, Revista de Occidente, la revista de pedagogía que funda Luz Uriaga, la labor de traducciones, que es importantísima por parte de la generación del 14. Estas revistas tenían asociadas editoriales donde se traducía prácticamente todo. Hace unos años en la Autónoma el grupo de amigos de la Facultad de Psicología hizo una exposición en el pabellón B con todas las traducciones de esta época. Estaba todo traducido al castellano con un año de diferencia de su publicación en lengua original. Se conocía todo y se conocía sobre todo lo que se estaba incorporando en ese momento del pragmatismo norteamericano, que era el país emergente que estaba prácticamente removiendo las bases de la organización política de la vieja Europa, replanteando el concierto de las naciones, ¿no? El nuevo mundo, el famoso nuevo mundo. Así que Dewey, Escuela y Democracia y todos estos textos son importantísimos. En fin, daría para mucho más. Y la generación, que luego ya es la generación del 27 o la del 31, que ya es la generación de los discípulos de Ortega, que es la generación de María Zambrano, la generación de José Gaos y todos estos pensadores, escritores, que son ya los que se exilian, ¿no? Son los que se exilian. Si la generación del 14 es la generación que intenta formar élites, la generación del 27, otros dicen del 29 o la del 31, es la que toma conciencia de que no basta formar élites, sino que es imprescindible establecer la relación, mejor que la relación, la distancia adecuada entre las élites y el pueblo, y que la generación del 14 ha olvidado que existe el pueblo. La generación del 31, porque claro, Ortega apuesta por la República, pero rápidamente queda fuera de juego por la generación más joven. La generación más joven es la que empieza a patearse el mundo rural y empieza a descubrir las condiciones en que vive la gente en los pueblos, situación de miseria, de abandono, donde no basta llevar una biblioteca, donde no basta llevar un gramófono, donde no basta llevar una réplica del Prado, importantísimo hacerlo, pero es importante, imprescindible la justicia distributiva. Y por lo tanto no bastan las libertades, es necesario también la distribución de los bienes. Yo creo que el descubrimiento del pueblo llegó tarde, lo digo sinceramente, llegó tarde. Cuando descubrieron el pueblo, la distancia entre las élites intelectuales y el pueblo era demasiado grande. Y eso probablemente fue lo que estuvo en el germen del final de la República, ¿no? Del final de la República. Pero bueno, esta es otra historia, y perdonen que ha sido esto muy extenso. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Si leen los diarios estos de las excursiones, se levantaban a las 4 de la mañana para hacerse la travesía del Guadarrama. Pero yo creo que ustedes hacen lo que hacían, que es prepararse las excursiones, las visitas, porque si uno no se lo prepara no ve nada, ¿no? Que es lo que le pasa al turista, que cree que ve pero no ve nada, ¿no? Así que para ver, uno ve lo que puede ver si lleva una buena formación. Por consiguiente, pues ellos se preparaban, y bueno, ha quedado sin decir, lógicamente, herencia de toda esta tradición, que lo más importante es que se fue incorporando al Estado, pues fue la construcción de la ciudad universitaria en los años finales de Primo de Rivera y durante la República, con la mala fortuna de que la Facultad de Filosofía empezó a destruirse al día siguiente de terminar de construirse, ¿no? Ahí está la gran vidriera del salón del hall del edificio de filosofía, esta gran, digamos, metáfora de las humanidades, ¿no? Y ahí enseñaron, pues como se sabe, profesores insignes, que todos ellos se marcharon, desde Américo Castro. Bueno, algunos quedaron, pero quedaron relegados o en mala situación. Menéndez Pidal quedó por aquí, algunos de La Pesa quedó por aquí también, pero en fin, ya no tenía nada que ver lo que fue el Centro de Estudios Históricos, que por cierto no lo he nombrado, pero debe ser también reconocida como una de las instituciones importantes, ¿verdad? Todo este estudio que Menéndez Pidal llevó a cabo de toda la literatura popular medieval, toda la recuperación de la cultura popular. Claro, cuando luego se nos ha hablado de la España folclórica y de la España de la pandereta, y esto ha sido una deformación tan brutal, cuando el padre de Machado era un gran etnógrafo, recopilaban ahí en Segovia, ya que estaba Agapito Marazuela y todos estos grandes folcloristas. La palabra folclore, que se ha cargado de todas las connotaciones, era una palabra noble, porque hacía relación a lo que era la base de la cultura popular, que era la cultura oral, muchas veces desarrollada por mujeres, en un pueblo que tenía niveles de analfabetismo cultural muy alto, pero sin embargo que era gente que sabía hacer de todo, ¿no? Así que ha habido una generación después de la guerra, yo creo que de mujeres fundamentalmente, que han sido el milagro de este país, que han hecho mucho más que los intelectuales quizá, y que los propios políticos, y que es la generación seguramente de mi abuela, y de estas mujeres que han sido fantásticas, porque de poco hacían mucho, ¿no? Yo creo que lo del milagro de los panes y los peces lo hacían cada día, ¿no? Era lo contrario de la concepción funcionalista a la que me he referido, ¿no? Era la recuperación de lo cotidiano, de la convivencia, de la familia. Y una cosa que no he dicho, que es importante también, es la base de la tradición comunal, de la tradición española que se ha roto, ¿no? No solo comunitaria, sino la base de esta tradición municipalista. Cuando los tecnócratas quieren eliminar pueblos porque dicen que son antieconómicos y tal, ¿no? Y claro, no comprenden lo que significa el vivir en un paisaje, en una tierra, que son concepciones que han durado hasta antes de ayer, ¿no? Como saben, Segovia llegaba hasta aquí, hasta Alcobendas, las que eran las sociedades de villa y tierra, ¿no? Las comunidades de villa y tierra, ¿no? Que eran propiedades comunales. Y por lo tanto, esta idea del municipalismo que ha sido tan importante, por eso Araceli Alarcón decía esto, ¿no? Que cuando la corrupción de los ayuntamientos es mucho peor que aquella que se produce contra un individuo, porque el ayuntamiento es el que representa al municipio, representa los bienes comunales, lo que la comunidad tiene, toda esta cultura, ¿verdad? Yo creo que podríamos habernos modernizado sin haber roto y sin haber perdido
parte de nuestros valores, algunos de los cuales uno encuentra en los viajes a América, ¿no? No quiero tampoco idealizar, son países con muchas contradicciones, muchos problemas, pero hay algunos valores que uno ha reconocido, bueno, que uno ha vivido de niño y que a uno tiene que salir de España a los países americanos para reconocerlos. Pero bueno, nada más que ya, esto es muy largo, ¿eh? Disculpe, nada, dígame. ¿hay alguna esperanza de que nuestros nietos tengan otra forma de vida? Bueno, vamos a ver, sin esperanza no hay vida, sin esperanza no hay vida. María Zambrano utilizaba una expresión que me parece muy sabia. Ella hablaba del hambre y la esperanza. O sea, solamente hay percepción de que uno tiene hambre si tiene esperanza de saciarla, ¿no? Pero solamente, por lo tanto, la esperanza se basa en que hay una carencia, por eso hay esperanza de mejora. Pero al mismo tiempo, la esperanza es la condición y el motor del ser humano, que es el único animal capaz de hacer proyectos, capaz de proponer, capaz de hacer propuestas. Entonces, pues quizá lo que está pasando un poquito ahora en España es la recuperación de este sentido comunal, ¿no?, de lo que es la recuperación del papel de la sociedad y no perder el sentido. Y probablemente la crisis que estamos teniendo es porque la ciencia ha creído que podía organizar todos los aspectos del ser humano y reducirle a una unidad de un sistema que se puede manejar por medio de programas informáticos, ¿no? Así que, bueno, la respuesta que puedo darle no puede ser más institucionista. Volvamos a la educación y no solo a la instrucción. Entonces, a veces también hay un deseo de convertir a los niños en caballos de carreras y hay una presión a veces sobre los educadores, porque si el niño no sabe leer a los 3 años ya piensa que va... Hay una orientación norteamericana que dice que si uno ha elegido mal el jardín de infancia ha perdido una vida. Terrible, ¿no? Es terrible, ¿no? Así que yo creo que hay que recuperar el valor de la enseñanza, ¿no? Y el valor de la enseñanza pública, lo digo en el sentido noble, no voy a entrar ahora en otro tipo de debate, pero si no hay un espacio público de la razón, y esto es una expresión de Kant, no es de ningún revolucionario, sino de una persona conservadora, ilustrada como era Kant, si no hay un espacio público de la razón, no hay propiamente democracia. Y por lo tanto, el problema a veces está en la fracturación de modelos educativos, ¿no? Este es un problema, ¿no? Cuando dicen que cada uno tiene derecho a formarse en el ideario que quiera, bueno, esto habría que debatirlo, ¿no? Habría que debatirlo, porque ¿sobre qué base se construye una sociedad suficientemente homogénea? Eso no tiene nada que ver con ninguna concepción estatista, ni menos dogmática, ni ideologías de este tipo, ¿no? Pero también las grandes instituciones europeas, ya que miramos a Europa, son públicas. Y aquí hemos pasado, por ser neoconversos y por esta falta de continuidad y vigencia a la que me he referido, y las modas, cuando no hay continuidad, todas las modas encuentran su caldo de cultivo. Entonces nos han hecho ver que no podíamos ser modernos, sino convirtiéndonos a unas formas neoliberales, competitivas, etcétera, cuando las grandes instituciones europeas son públicas. Incluso, bueno, ya ahora que he estado en México, México tiene la UNAM, y la UNAM es la universidad nacional que marca de alguna manera la construcción de los estados mexicanos, pero en fin, podíamos ir a la Sorbonne. Oxford y Cambridge son privadas pero forman parte del sistema británico de educación. Las grandes universidades alemanas son todas públicas y, por cierto, las grandes universidades americanas, excepto media docena, son también públicas. Entonces aquí hemos troceado tanto el sistema educativo que esto, yo creo, dificulta en cierta manera una base de homogeneidad en la construcción de una... Pero esto, bueno, esto es una opinión que puede ser discutible o hay que matizar, ¿no? Pero esto tiene que ver un poco con el tema de la esperanza, ¿no? Ya, gracias.
Y luego recuperar el aprecio por España, ¿no? Pero es que cuando uno lee, los verdaderos patriotas eran perdón. Sí. Un momentito, perdón. Yo quería preguntarte si hay otra persona de todo. En el Reina Sofía yo vi una exposición sobre la institución libre de enseñanza. Creo que era bastante buena, pero me sorprendió sobre todo una cosa, que los niños cuando se terminaba la clase, en la propia clase tenían unas pequeñas taquillas donde dejaban sus libros, sus cuadernos y en general todo aquello que necesitaban para el estudio. Y me sorprendió porque yo siempre he estado contra la institución de los deberes, mala institución a mi juicio. Sí. Y entonces allí la institución libre de enseñanza, se terminaba la clase, se terminó el estudio y los niños a jugar, que también es necesario. En ese sentido, actualmente, en ese sentido de la enseñanza, ¿cómo ves la institución de los deberes? Bueno, primero estoy de acuerdo con lo que ha expresado. Lo que pasa es que estamos en esta concepción puramente meritocrática y entonces a los niños les convertimos en caballos competitivos, ¿no? Y en esta trampa hemos ido cayendo y superarla va a ser difícil, pero yo creo que para eso están un poco los consejos escolares y la relación entre profesores y padres, que bueno, se intentó con una de estas no sé cuántas leyes ha habido y ahora se ha vuelto a restringir, ¿no? Y por ahí es por donde puede ir, pero va a haber que vencer esta inercia de la meritocracia, ¿no? Porque, claro, una cosa es la educación profesional, que es la universidad donde se forman profesionales. O sea, Durkheim señalaba que la educación tiene dos partes. La parte de la base, digamos, que es aquella parte que homogeneiza, ¿no? Que homogeneiza, es decir, la cual se crea la homogeneidad social, la que nos permite entendernos. Y eso es la enseñanza obligatoria que no es profesional ni es meritocrática, ¿no? Y luego sobre esa base es sobre la que se construye la pirámide, que es la que diferencia, que es la que especializa, puesto que necesitamos mecánicos, médicos, arquitectos, lo que sea, pero es sobre la base de la homogeneidad. Si queremos hacer del niño de 3 años un arquitecto, esto va a irregular. Y entonces, claro, la institución que se basaba en la creación de hombres, o de personas, mejor dicho, como ha dicho, pues no creaba individuos competitivos, sino colaboradores. Pero hoy la idea de la colaboración se considera una idea blanda. Y más bien formamos para la competitividad, ¿no? Y la excelencia y todas estas cosas, ¿no? Pero eso son políticas educativas que se pueden modificar de acuerdo a los partidos que se eligen. Y esto no viene de ninguna instancia extrasocial. Y una cosa muy importante en relación con lo que ha dicho, que tiene que ver con una cosa que he dicho antes, la escuela como el espacio de una cultura, ¿no? O sea, un espacio de convivencia, y por eso los libros y la relación profesor-alumno, o sea, la escuela generaba una cultura de convivencia específica. Y eso también se ha perdido, porque la escuela se ha convertido en lugar de aprendizaje donde el profesor es un profesional y el alumno es casi también un profesional, porque hoy los alumnos tienen casi horarios de ejecutivos, ¿no? Además que se nos olvidaba que así los niños no se parten la espalda. Claro, bueno, aparte de eso. O sea que, bueno, pues nada, vamos a ver. Mi pregunta tiene que ver con esto último que ha dicho y que tanto en su magnífica exposición como en el documental que hemos visto se ha insistido varias veces, y es que el concepto de enseñanza que tenía la institución libre era la que primaba la educación por encima de la instrucción. Yo recuerdo que en los años 80, cuando mis hijos empezaron a ir a la escuela, el discurso cambió totalmente. Incluso tengo compañeros y amigos míos que se dedicaron a la enseñanza
que propugnaban ya en aquella época que ellos no estaban para educar, ellos estaban para impartir conocimiento, o sea, para instruir. Y ese es un discurso que ha ido progresivamente cada vez a más en nuestra escuela y que yo creo que es uno de los grandes males de nuestra escuela. No sé qué opina de ello. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Por eso me he referido a la Ley General de Educación, que fue una ley que se aprobó en un momento era el final del franquismo, donde por una parte ellos querían modernizar la educación, pero no podían tocar todavía los principios del régimen. O sea, los principios de apostar por una concepción liberal o social liberal o como se quiera llamar. Entonces, lo que hicieron fue, dejaron todo a medias, o sea, y transformaron el viejo maestro, y ahora le voy a decir además otra cosa, le voy a decir otra cosa interesante de algunos casos particulares que ha habido, ¿no? Pero bueno, del viejo maestro, que podía ser conservador porque se había formado, pero era un maestro. Pero la Ley General de Educación, si recuerda, transformó al maestro en profesor de educación general básica, que le equiparaba en la sociología de las profesiones, le equiparaba a un técnico de grado medio, o sea, un arquitecto técnico, un ingeniero, y a un sargento. Estaba equiparado profesionalmente al sargento y al ayudante. Bueno, a los enfermeros le llamaron ayudantes técnicos sanitarios. Bueno, entonces esta idea técnica de transformación del maestro en un profesional se consideraba que era la modernización, que era perder la idea del viejo maestro de formación generalista para convertirle en un medio especialista. Y al sentirse medio especialista, dijo, pues yo ya no soy el maestro, soy el profesor de historia. Y a partir de ahí, yo creo, el tema de formación de profesores es un tema pendiente en la España democrática, por esto que he dicho antes, ¿no? Por el corte tan largo, ¿verdad? Por la difícil recuperación de una de las aportaciones más importantes que hemos hecho a Europa, que es toda esta reforma pedagógica, pero que como quedó interrumpida, la recuperación, como he dicho, necesita investigación y necesita incorporarla. Cuando hemos llegado a incorporarla, ya ese vacío lo han llenado otros modelos pedagógicos que son los que usted dice. Y ahora va a costar mucho, porque lo mismo, claro, lo mismo pasa en bachillerato, ¿no? Lo mismo pasa en bachillerato. O sea, un profesor de matemáticas enseña matemáticas, pero es un maestro, es un profesor. Incluso la palabra maestro se devaluó tanto que, pues, claro, pasó a llamarse profesor, que se consideraba la palabra más noble para equipararla con el profesorado universitario, cuando, como se acaba de decir, Giner y Cosío eran catedráticos de universidad y maestros, ¿no? Y al museo pedagógico iban maestros, ¿no? Pero aparte de las leyes que evidentemente favorecieron ese modelo, ¿los profesionales de la enseñanza no han tenido una gran culpa en todo ese proceso? Sí. No, sí, ha sido toda una dinámica social. Bueno, por supuesto, hay responsabilidades individuales y gremiales, pero tiene que ver con el proceso y el modelo de modernización que hemos seguido, que ha sido sin raíces y sin tener modelos de referencia y estos modelos valiosos. Entonces, supuestamente, los modelos que en otros países había y que hemos imitado sin conocerlos suficientemente. Pero esto vale para la enseñanza y vale para los empresarios y para muchos profesionales. Para los políticos. O sea, claro, por eso he dicho que un corte tan largo es muy nocivo, muy exactamente. Entonces, yo creo que había que haber ido formando, y esto es labor de la derecha y de la izquierda, pero si se me permite un poquito más de la izquierda, haber ido formando a la sociedad española en un proceso de reconstrucción y de, digamos, de recuperación de los modelos que, puestos al día, puesto que no se trata de volver a 1876, merecían la pena, ¿no? Bien, perdón, tenemos que dejarlo por tema de horarios. Bueno, muchas gracias.